El sol de la mañana cayó cálido y dorado a través de los jardines de St. Catartes Vicario, iluminando la grava limpia, los caminos y los bordes cuidadosamente cuidados, donde las primeras rosas habían comenzado a aparecer sus primeras flores. La señorita Marple, caminando, palo en mano y un volumen prestado metido debajo del brazo, se detuvo en la puerta del exánime para admirar el efecto. Junio, en un pueblo inglés, el reflejado, tenía una cualidad particular de paz al respecto, una tranquilidad engañosa que le recordó con bastante fuerza a la superficie de un estanque de molino justo antes de que algo debajo agitara el agua. Ella descartó el pensamiento como fantasioso y se dirigió hacia el sendero que conducía a la puerta principal de la vicaría. El reverendo señor Grayson había sido vicario de St. Cuthbert's durante casi 15 años, un hombre tranquilo y erudito que prefería sus libros a sus feligreses, y dejaba a los más exigentes aspectos sociales de la vida parroquial a su esposa. La señora Grayson era diferente criatura en su conjunto. Donde su marido era vago y distraído, ella era enérgica y eficiente. Donde él olvidaba nombres y caras, ella recordaba cada detalle de cada familia en el pueblo, sus conexiones, sus historias y sus quejas. La señorita Marple había conocido muchas parejas así. La pareja no era infrecuente en la vida del pueblo. La puerta se abrió antes de que pudiera llamar, y la propia señora Grayson apareció, limpiándose las manos en un delantal de jardinería. Señorita Marple, qué bien. Gracias por devolver el libro tan rápidamente. Leonard ha estado preguntando por él, aunque sospecho que ha olvidado por completo lo que contiene. La sonrisa de la señora Grayson era cálida, sí un poco agobiada. Era una mujer a principios de los 50, guapa más que bonita, con manos capaces y sin tonterías, de una manera que apenas ocultaba una ansiedad subyacente. «Ven a el jardín», dijo, examinando las rosas. «La variedad trepadora cerca del antiguo banco está particularmente bien este año». La señorita Marple se dejó guiar a través del pasillo fresco y oscuro de la vicaría, más allá del estudio, donde se podía vislumbrar al reverendo Grayson inclinado sobre su escritorio y hacia afuera, a través de las ventanas francesas, hacia el jardín. El jardín de la vicaría era más grande que la mayoría, extendiéndose desde la casa en una serie de secciones informales. Más cercano a la casa estaban las camas formales, donde la señora Grayson cultivaba sus rosas. Más allá, un pequeño huerto de manzanos proporcionaba sombra. En la parte trasera, cerca del antiguo muro de piedra que marcaba el límite con el cementerio, un lugar más salvaje se había permitido desarrollarse, con rosas trepadoras y madreselvas cubriendo la pared misma. «Espero que te vas a cortar», dijo la señora Grayson, guiando a la señorita Marple a lo largo del camino. «El trepador rosa lo ha hecho muy bien este año. Me pone bastante nerviosa. Esfuerzos para avergonzar». La señorita Marple murmuró algo apropiado de admiración. Siempre había encontrado útil permitir que la gente hablara sobre sus entusiasmos. De esa manera se aprendía mucho más que mediante interrogatorio directo. La señora Grayson, había observado, hablaba de su jardín con una intensidad particular, como si la perfección de sus rosas fuera de profunda importancia personal. «Debes perdonar el desorden cerca de la pared del fondo», continuó la señora Grayson, su voz tomando una nota ligeramente defensiva. «Leonard ha tenido la intención de ordenar esa sección durante semanas, pero ya sabes cómo es con los clérigos, todos con algo más presionando». Habían llegado a la mitad de la sección del jardín ahora, donde el sol de la mañana era agradablemente cálido sin ser opresivo. Un petirrojo cantó desde uno de los manzanos, y a la distancia, el reloj de la iglesia dio la media hora. «Señora Grayson, señora Grayson». La voz aguda y alarmada vino del otro extremo del jardín. La señorita Marple se giró para ver una figura que emergía de detrás de la pantalla de rosas trepadoras cerca de la pared del fondo. Era el señor Horus Fielding, el sacristán de la iglesia, un hombre de 60 años, con porte militar y una expresión habitual de sospecha. La mano de la señora Grayson se dirigió a su garganta. «¿Qué pasa, señor Fielding?» El rostro del guardián de la iglesia estaba pálido y parecía momentáneamente incapaz de hablar. Hizo un gesto hacia el rincón más alejado del jardín con mano temblorosa. «Debes venir de inmediato», logró decir finalmente. «Ha habido. Es decir, he estado revisando la pared como me pediste y he encontrado». Se interrumpió, tragando saliva con dificultad.
La señorita Marple sintió un frío hormigueo familiar en la nuca. Ella había experimentado esa sensación antes en otros jardines, en otros aparentemente tranquilos lugares, cuando la superficie de la vida del pueblo se quebraba para revelar algo completamente más oscuro por debajo. La señora Grayson ya se apresuraba por el camino, su delantal de jardinería ondeando contra su falda. La señorita Marple la siguió más lentamente, pero con un propósito, sus ojos penetrantes tomando en cada detalle de la escena ante ella. Las rosas trepadoras cerca de la pared del fondo crecían en profusión, sus tallos gruesos y nudosos por la edad. Cubrían gran parte del viejo banco de piedra que se encontraba en la esquina, creando un cenador aislado que supuso la señorita Marple que se pretendía que fuera un lugar de tranquila contemplación. El sol de la mañana aún no había llegado a esta esquina, y las sombras eran profundas bajo el follaje que sobresalía. El señor Fielding permaneció rígido junto al banco, su rostro apartado. La señora Grayson se había detenido a unos metros, con una mano presionada sobre su boca. La señorita Marple se acercó y miró abajo. Un hombre yacía desplomado en el suelo, bajo las rosas, con un brazo extendido, el otro retorcido debajo de su cuerpo. Tenía quizás 50 años, vestía un traje oscuro que había visto días mejores. Su rostro estaba girado hacia un lado, los ojos cerrados, boca ligeramente abierta. No había ninguna herida visible, ningún signo de violencia. Podría haber estado durmiendo si no fuera por la quietud antinatural de su forma y la peculiar calidad cerosa de su piel. «Dios mío», dijo la señora Grayson, susurró. «¿Quién es él?» La señorita Marple se inclinó ligeramente, usando su bastón como apoyo, y estudió la figura con la misma atención cuidadosa que podría dar a un ejemplar interesante en su barrio. Las manos del hombre eran ásperas, las uñas rotas y sucias, su collar deshilachado, sus zapatos gastados. Pero el traje, aunque desgastado, estaba bien cortado, sugiriendo tiempos mejores en el pasado. Un zapato había perdido el cordón. «Nunca lo había visto antes», dijo el señor Fielding, con voz áspera. «Nunca en mi vida. ¿Qué hace en el jardín del vicario?» La mirada de la señorita Marple recorrió lentamente la escena. El suelo bajo las rosas estaba cubierto de pétalos caídos y hojas, pero había algo extraño sobre la distribución. Un trozo de tierra cerca de los pies del hombre parecía perturbado, más oscuro que la tierra circundante y los zapatos. Se inclinó un poco más cerca, ignorando la fuerte ingesta de aire de la señora Grayson. Los zapatos del muerto estaban cubiertos de costras con barro, arcilla espesa y oscura, secada en grupos ásperos alrededor de las plantas y los lados. Pero el suelo aquí, en el jardín de la vicaría, era luminoso y arenoso, un tipo que apenas retenía la humedad incluso después de la lluvia. La señorita Marple lo había notado cuando entró por primera vez al jardín. La grava pálida de los caminos, la tierra polvorienta alrededor de los rosales. «Debemos», dijo la señora Grayson. «Ve a buscar al alguacil. Leonard, él necesitará». «Oh, querido, ¿qué dirá la gente?» «Señor Fielding», asintió él y se giró para irse. Pero la señorita Marple habló en silencio. «Un momento, señor Fielding. ¿Qué te trajo a este rincón del jardín?» El sacristán hizo una pausa, luciendo incómodo. «La señora Grayson me pidió que revisara la pared la semana pasada. Pensé que podría haber algo suelto. Pasaba esta mañana y lo recordé. Así que pensé en echar un vistazo». «¿Y no viste nada inusual cuando llegaste?» preguntó la señorita Marple. No había nadie alrededor. Nadie. La puerta se cerró tal como estaba. «Siempre lo es», respondió él. La señorita Marple asintió lentamente. Su mirada volvió al hombre muerto, a la arcilla oscura en sus zapatos, a la tierra removida. En Santa María, recordó que había habido un caso que involucraba a un jardinero encontrado en el lugar completamente equivocado. La explicación cuando llegó había sido bastante simple, aunque las implicaciones habían sido todo lo contrario. «Tiene toda la razón, señora Grayson», dijo con suavidad. «Hay que mandar a la gente a buscar de inmediato. Pero quizás, antes de perturbar aún más la escena, podría observar exactamente cómo son las cosas. Estos detalles pueden ser tan importantes que...» Él los encontró. La señora Grayson la miró con una expresión que mezclaba gratitud y aprensión. «Sí», dijo ella débilmente. «Sí, supongo que tienes razón, Leonard.
Siempre dice que tienes una actitud muy sensata. Diríjase a estos asuntos, señorita Marple. La señorita Marple sonrió, aunque sus ojos permanecieron pensativos. En un pueblo, dijo, uno aprende a notar las cosas. Es realmente bastante notable la frecuencia con la que el más mínimo detalle resulta ser el más significativo. Ella miró una vez más la arcilla oscura en los zapatos del muerto, luego al pálido suelo arenoso del jardín de la vicaría, y sintió que esa certeza familiar se apoderaba de ella como una capa. El cuerpo había sido conmovido. De eso estaba bastante segura. Y si se había movido, entonces alguien lo había movido. Alguien que tenía motivos para querer que este hombre en particular se encontrara en este lugar en particular. La pregunta, como siempre, fue por eso. El reverendo Leonard Grayson salió de su estudio con la expresión vaga, ligeramente desconcertada, de un hombre que ha sido interrumpido en medio de un particularmente absorbente pasaje del discurso teológico. Su llamada urgente de su esposa había penetrado en su conciencia solo después de la tercera repetición, e incluso ahora parecía no estar claro si el asunto requería su atención inmediata, o si podría posponerse razonablemente hasta después del almuerzo. Querida, ¿qué es todo esto? ¿Por qué hay tanto alboroto? Estaba justo en medio de... Se detuvo abruptamente mientras doblaba la esquina de la rosa y vio al pequeño grupo reunido cerca de la pared trasera. Su rostro, por lo general tan apacible y despreocupado, se puso rígido de repente. Bien cielos. La señorita Marple, que había estado observando la posición del cuerpo con atención minuciosa, levantó la vista mientras el vicario se acercaba. Ella siempre había encontrado instructivo observar a la gente por primera vez, sus reacciones a descubrimientos impactantes. El reverendo Grayson, señaló, exhibió genuina sorpresa y angustia, pero también había algo más en su expresión, un destello de algo que podría haber sido un reconocimiento rápido, suprimido. Leonard, debemos enviar a buscar al agente Perkins inmediatamente. Señora, dijo Grayson, con la voz tensa, emoción controlada. Este pobre hombre, nunca lo había visto antes en mi vida, pero él está acostado aquí en nuestro jardín, y debemos hacer algo. El vicario asintió lentamente, con la mirada fija en la cara del muerto. Sí, por supuesto, señor Fielding. ¿Sería usted tan amable de? Me voy enseguida, dijo el sacristán, agradecido por una excusa para salir de la escena. Se apresuró a alejarse hacia la puerta que conducía al camino de la iglesia, su porte militar algo comprometido por la velocidad de su partida. La señora Grayson se retorció las manos. ¿Qué pudo haber pasado? ¿Crees que él simplemente entró deambulando durante la noche y se desplomó? Su corazón, quizás. La señorita Marple no dijo nada, pero su mirada permaneció fija en los zapatos del muerto. El vicario, ¿notó? También los observó y frunció el ceño. Es curioso, murmuró. Esa tierra no es de nuestro jardín. Usted también lo notó, dijo la señorita Marple suavemente. Sí, me impactó inmediatamente. Tu jardín tiene una tierra ligera y hermosa, perfecta para rosas, pero esa arcilla. Ella señaló el barro espeso y oscuro con un ligero gesto de su bastón. Eso es bastante diferente. Arcilla pesada de ese tipo suele provenir de niveles inferiores del suelo, lugares donde se acumula el agua. El vicario la miró con creciente interés y respeto. Tiene usted toda la razón, señorita Marple. He visto suelos como ese cerca de la antigua cantera más allá de la vía del tren. Es distintivo. ¿Pero qué estaría haciendo este pobre muchacho allí? Tal vez, sugirió la señorita Marple, podríamos mirar más de cerca al caballero mismo. A menudo se puede aprender mucho sobre una persona a partir de su apariencia y posesiones. La señora Grayson hizo un pequeño sonido de protesta, pero no se opuso directamente. El vicario asintió lentamente. La señorita Marple se acercó al cuerpo una vez más, inclinándose tanto como su edad y dignidad se lo permitieron. El hombre muerto, observó, no era joven ni particularmente bien conservado. Su rostro mostraba las marcas de dificultades y tal vez disipación. Las manos, como había notado antes, estaban ásperas y desgastadas, lo que sugería trabajo manual. Pero había otros detalles ahora visibles, con mejor luz. Una cadena de reloj cruzada sobre su chaleco. Aunque el reloj en sí faltaba, solo el bolsillo vacío permanecía. En el bolsillo interior de su chaqueta,
La esquina de lo que parecía ser un documento doblado sobresalía ligeramente. Su cuello, aunque deshilachado, había sido recientemente lavado, y había una pequeña mancha en el codo derecho de su chaqueta, cuidadosamente cosida. Alguien se ha encargado de su ropa, observó la señorita Marple en voz baja. ¿Ves la reparación? Es un trabajo minucioso. Y el collar está limpio. Esto no es un vicario vagabundo, sea cual sea su situación actual. El reverendo Grayson se inclinó más cerca, sus instintos académicos superando su disgusto. Tienes toda la razón. Y mira, hay algo en su mano. La señorita Marple ya lo había notado. La mano izquierda del muerto, parcialmente oculta debajo de su cuerpo, estaba apretada firmemente. Ella apenas podía distinguir lo que parecía ser un trozo de papel atrapado entre sus dedos. No deberíamos molestar nada hasta que llegue el agente, dijo, aunque su tono sugirió considerable autocontrol por su parte. Pero creo que podemos observar que él estaba agarrando algo cuando murió. Una carta quizás, o una nota. La señora Grayson se había dado la vuelta, incapaz de mirar más tiempo. Todavía no entiendo cómo él vino a estar aquí. La puerta del jardín estaba cerrada anoche. Lo cerré yo misma antes de retirarme. Y las paredes también son altas para subir fácilmente. ¿Están todas las puertas cerradas por la noche?, preguntó la señorita Marple. Ambas puertas, confirmó la señora Grayson. La única que conduce al carril y la que va al camino del cementerio. Leonard es muy particular al respecto. Hemos tenido problemas con niños entrando y dañando las flores. Los ojos de la señorita Marple viajaron a través del jardín, contemplando el diseño con la mirada experimentada de quien ha pasado toda una vida estudiando pueblos y geografía. El jardín de la vicaría estaba, de hecho, bien cerrado. Las paredes eran de piedra vieja, quizás de 6 pies de alto, cubiertas en lugares con plantas trepadoras. Las 2 puertas eran de madera maciza, cada una con un perno sustancial. Y la casa misma. ¿Todas las puertas y ventanas fueron aseguradas?, preguntó ella. El vicario limpió su garganta incómodamente. Las puertas, por supuesto. Las ventanas, bueno, lo confieso. Puede que no haya revisado todas las ventanas. Era una noche cálida. Algunas pueden haber quedado abiertas. Su esposa le lanzó una mirada de exasperación y ansiedad mezcladas, pero no dijo nada. El sonido de pesados pasos en el camino de grava anunció la llegada del agente Perkins, acompañado por el señor Fielding. El agente era un hombre corpulento y de cara roja que había servido como representante de la Villa de la Ley y el Orden durante casi 20 años. Se acercó al lugar con la deliberación de alguien que comprendía la importancia de parecer autoritario, aunque la autoridad real se eludiera un poco. Ahora bien, dijo, quitándose el casco y metiéndoselo debajo del brazo. ¿Qué es todo esto del cadáver? La señora Grayson hizo un gesto silencioso hacia las rosas. El agente Perkins avanzó, inclinado para examinar al muerto, y se enderezó con un gruñido. Totalmente cierto, suficiente. Llevaba muerto varias horas, aunque no soy médico. Probablemente insuficiencia cardíaca. Pobre hombre, probablemente entró en la casa durante la noche. Se enfermó y se derrumbó. Sucede con más frecuencia de lo que uno pensaría. La señorita Marple dio un paso atrás para permitir que el agente hiciera su examen, y habló suavemente. Tierra en sus zapatos, agente. Usted lo ha notado. Perkins miró hacia abajo. Arcilla. Esa cosa desagradable llega a todas partes. Pero no en el jardín, señorita Marple, persistió ella. El jardín de la señora Grayson tiene suelo bastante diferente, ligero y arenoso. Puedes comprobarlo tú mismo. El policía miró a su alrededor, frunciendo el ceño. Bueno, eso sí que es un poco raro. Quizás él caminó sobre un poco de arcilla en su camino aquí. Mucha arcilla, señorita Marple, observó, y sin embargo nada de ello en los senderos del jardín, ni rastro. Hubo un breve silencio mientras esta observación se posaba sobre el grupo. El reverendo Grayson fue el primero en hablar. Está sugiriendo, señorita Marple, que este hombre no se enfermó aquí en absoluto, que murió en otro lugar y fue llevado aquí. Estoy sugiriendo, dijo la señorita Marple con cuidado, que la evidencia parece apuntar en esa dirección, aunque, claro, puedo estar equivocada. No sería la primera vez que una señora mayor deja que su imaginación volara. Su tono era de disculpa,
pero sus ojos eran agudos y seguros. El agente Perkins cambió su peso incómodamente. Eso es algo serio, señorita Marple. Mover un cuerpo, Betty. Eso sería un asunto criminal, no solo una muerte desafortunada. De hecho, asintió la señorita Marple. Lo cual es porque estoy segura de que querrás examinarlo todo con mucho cuidado antes de llegar a ninguna conclusión. El agente asintió lentamente, su expresión preocupada. En ese caso, será mejor no tocar nada hasta que llegue el médico. Señor Fielding, ¿podrías ir corriendo a ver al doctor Idox y preguntarle si quiere que venga de inmediato? Dile que es urgente. El sacristán se fue de nuevo, y el agente Perkins empezó a caminar alrededor del cuerpo en un círculo lento, sus manos entrelazadas detrás de la espalda. La señora Grayson se había alejado para sentarse en un banco cercano, su rostro pálido. El vicario estaba a su lado, con una mano descansando suavemente sobre su hombro. La señorita Marple permaneció cerca de las rosas, su mirada moviéndose del cuerpo al área circundante con sistemática atención. El suelo debajo de las rosas trepadoras estaba sombreado y relativamente desnudo de crecimiento de plantas, lo que hacía más fácil ver los detalles. Se dio cuenta de que había varios conjuntos de huellas en la tierra blanda cerca de la pared, aunque estaban demasiado confundidos para ser fácilmente distinguibles. Algo le llamó la atención cerca de la base del banco de piedra. Se acercó, usando su bastón para estabilizarse, y miró hacia abajo a lo que parecía ser un pequeño fragmento de tela enganchada en una de las espinas de la rosa. Era de color azul oscuro, posiblemente de lana, y bastante fresco, no erosionado por la exposición. Agente Perkins, llamó suavemente. Quizás desees tomar nota de esto. El agente se acercó y entrecerró los ojos. ¿Trozo de tela? ¿Qué es? Un trozo de tela, dijo la señorita Marple. Parece que fue atrapado hace poco. Mira cómo está el color. Aún brilla. Un día o dos de lluvia y el sol lo habría desvanecido considerablemente. Perkins sacó un cuaderno de su bolsillo e hizo una anotación cuidadosa. Derecha. Tela azul atrapada en una espina de rosa, cerca del banco. La señorita Marple sonrió débilmente. En Santa María yo había conocido a muchos agentes muy parecidos a Perkins, concienzudos, metódicos y completamente convencidos de su propia competencia, incluso cuando los acontecimientos demostraban lo contrario. Siempre es un asunto delicado guiar a tales hombres hacia la verdad sin aparecer para instruirlos. Me pregunto, dijo ella en su tono más tímido, si podría valer la pena examinar también el camino de la iglesia. Si alguien trajo a este pobre hombre al jardín, ellos habrían necesitado acceso, y la puerta del cementerio está más cerca de este rincón del jardín. El agente se animó. Bien pensado, señorita Marple. Echaré un vistazo tan pronto como llegue el médico. La señorita Marple inclinó la cabeza graciosamente y volvió su atención a la escena inmediata. El sol de la mañana había subido más alto ahora, y las sombras debajo de las rosas se retiraban. Con una luz más brillante, el rostro del muerto era claramente visible, y ella lo estudió con la misma atención que podría haber dado a un retrato en una galería. Un rostro duro, pensó, pero no sin carácter. El tipo de rostro que uno ve en los pueblos de mercado y en una estación de ferrocarril, perteneciente a hombres que habían conocido la decepción y la dificultad, pero que no se habían rendido por completo. Las líneas alrededor de la boca sugerían tanto determinación como amargura. Me pregunto, murmuró para sí misma, ¿qué te trajo aquí? Y más importante aún, ¿qué trajo a otra persona para asegurarse de que te encontraran en este lugar en particular? El reverendo Grayson, que se había acercado en silencio, la escuchó. De verdad que sí, dijo. Creo que se ha conmovido, señorita Marple. Yo creo, respondió ella, que los cuerpos encontrados en lugares inesperados casi siempre llegan allí por una razón, y esa razón, en mi experiencia, rara vez es inocente. El doctor Idoc llegó dentro del cuarto de hora, su maletín médico en la mano y con expresión que sugería que había sido interrumpido en medio de su mañana cirugía. Era un hombre enérgico y competente, de unos 50 años, que había asistido a las necesidades médicas de la aldea durante más de 3 décadas, y se había desarrollado la manera ligeramente impaciente de alguien que lo había visto todo y rara vez estaba sorprendido por cualquier cosa. Se arrodilló junto al cuerpo con eficiencia practicada,
haciendo su examen con movimientos rápidos. La señorita Marple, que se retiró a una distancia respetuosa, observó su rostro más que sus manos. Había descubierto que a menudo era más instructivo observar al observador que lo observado. Después de varios minutos, Dr. Haydock se levantó y se sacudió el polvo de los pantalones. Muerto aproximadamente de 8 a 10 horas, me gustaría estimar, en algún momento entre la medianoche y las 2 de esta mañana. La causa de la muerte parece ser un traumatismo contundente en la parte posterior de la cabeza. Señaló un punto detrás de la oreja izquierda del muerto. Un golpe fuerte lo habría dejado inconsciente inmediatamente, con la muerte seguida en cuestión de minutos. La señora Grayson hizo un pequeño sonido de angustia. El vicario apretó su hombro. El rostro del agente Perkins se había vuelto muy rojo. ¿Asesinato? Entonces, diría que sí, dijo Haydock, aunque la determinación final tendrá que esperar una autopsia adecuada. El doctor Haydock se volvió hacia el agente. Tendrás que llamar al inspector Craub de la policía del condado. Esto está más allá de la jurisdicción de la aldea. La señorita Marple habló en voz baja. Doctor, ¿quiere decir que el golpe fue dado donde yace el cuerpo o en otro lugar? El doctor Haydock la miró con una expresión débil de sorpresa de un hombre que no esperaba una pregunta así de una señora mayor. En otros lugares, casi con toda seguridad, hay notablemente poca sangre para tal herida. Fue conmovido después de la muerte, no antes. Pregunta al respecto. La arcilla en sus zapatos, dijo la señorita Marple, más para sí misma que a los demás. Sí, eso confirma, dijo el doctor. Arcilla pesada que no es de este jardín. Yo diría que fue asesinado en otro lugar completamente diferente y traído aquí, lo que plantea la cuestión apremiante de por qué. Era una pregunta a la que ninguno de los presentes pareció tener respuesta inmediata. El agente Perkins estaba garabateando furiosamente en su cuaderno. El reverendo Grayson se había quedado bastante pálido, y su esposa aparecía al borde de las lágrimas. La señorita Marple se volvió y se alejó del grupo, comenzando a caminar lentamente a lo largo del perímetro del jardín, sus ojos escaneando el suelo y las paredes con esmerada atención. La mañana se había vuelto más cálida y el aroma de rosas colgaba pesado en el aire, recordándole de forma incómoda un funeral al que había asistido hacía muchos años en Santa María, cuando las flores habían sido tan abundantes que su perfume parecía casi opresivo. Casi había completado su circuito de la pared trasera cuando algo le llamó la atención. Envuelto sobre la parte superior del muro de piedra, cerca de la esquina donde se encontraba con la puerta del cementerio, había un par de guantes. Estaban hechos de cuero fino, de color gris pálido, y eran bastante elegantes en diseño. Habían sido colocados con curioso cuidado, doblados cuidadosamente y equilibrados sobre las piedras planas de la pared angular. La señorita Marple hizo una pausa y los estudió sin tocar. La mañana era decididamente cálida, y sería peculiar que cualquiera usara guantes en un día como este. Más peculiar aún es eliminarlos y dejarlos en un lugar tan visible. Agente Perkins, llamó ella, su voz escuchándose claramente a través del jardín. Creo que deberías ver esto. El alguacil llegó enseguida, seguido por el vicario y el doctor Haydock. La señora Grayson permaneció sentada en el banco, incapaz de moverse. Guantes, observó Perkins, afirmando lo obvio con la satisfacción de un hombre haciendo un descubrimiento importante. En efecto, y son unos guantes bastante buenos, asintió la señorita Marple. No es el tipo que uno esperaría encontrar abandonado en un jardín. El vicario se les apareció. No son míos. Nunca uso guantes excepto en invierno, y solo de lana. Y son demasiado grandes para ser de la señora Grayson, señaló la señorita Marple. ¿Puedo, agente? Perkins asintió, y la señorita Marple levantó con cuidado los guantes de la pared, sosteniéndose por el borde de la tela. Eran, de hecho, de excelente calidad, aunque presentaban signos de uso. El cuero era flexible y bien cuidado, pero era el guante izquierdo el que le interesaba especialmente. Atrapado en la tela de la muñeca, apenas visible contra el cuero pálido, había una pequeña espina. La señorita Marple la sostuvo en alto a la luz, examinándola de cerca. De las rosas trepadoras, creo yo, dijo. ¿Ves cómo está curvado? Eso es característico de las antiguas variedades. El doctor Haydock la miró con creciente respeto.
Usted conoce sus rosas, señorita Marple. Uno aprende estas cosas en un pueblo, respondió ella con modestia. Los jardines son, a menudo, el centro de la vida local. En Santa María, recuerdo que hubo un incidente desafortunado que involucraba una horquilla de jardín y un límite en disputa. La espina fue la evidencia decisiva, ya que sucedió. Ella retiró con cuidado la espina y la sostuvo en alto para que los demás la vieran. Mira, dijo. Tenía quizás media pulgada de largo, perversamente afilada en la punta. Quien llevaba estos guantes, continuó, atrapó el de la izquierda sobre las rosas. Se puede ver donde la espina penetró el cuero aquí en la muñeca. Me quitaron los guantes, quizás porque la espina era dolorosa, o porque necesitaban algo mejor para agarrar en la tarea que estaban realizando. Los colocaron en la pared con bastante prisa, creo yo, o se los habrían quitado por completo. El agente Perkins estaba escribiendo de nuevo, su lápiz moviéndose laboriosamente a través de la página. Entonces, ¿estás diciendo que estos guantes pertenecen a quien movió el cuerpo? Parece una hipótesis razonable, dijo la señorita Marple. Aunque, por supuesto, no podemos tener por seguro que el tiempo es concluyente. Los guantes son relativamente limpios y secos, lo que indica que han estado aquí solo un corto tiempo. Su colocación cerca de la esquina donde se encuentra el cuerpo difícilmente puede ser una coincidencia. Ella dio vueltas a los guantes en sus manos, examinándolos con minuciosa atención. Había algo más, pensó, algo que la molestaba en el borde de la conciencia. Los guantes eran caros, pero mostraban señales de uso regular. No eran guantes solo para ocasiones especiales, sino guantes de trabajo, aunque para tareas que requerían cuidado y precisión. Dentro del guante derecho, apenas visible, estaban las iniciales JF, bordadas en hilo oscuro. JF, murmuró. Eso sí que es interesante. El vicario se acercó. ¿Sabes, señorita Marple, alguien con esas iniciales? No inmediatamente, admitió ella. Estoy segura de que, si consideramos el asunto, un nombre surgirá. Los pueblos son lugares pequeños, después de todo. Todo el mundo sabe los asuntos de todos los demás, o cree que lo sabe. El doctor Aido consultó su reloj. Debo volver a la consulta. La gente estará preguntándome qué ha sido de mí. Agente, prepararé un informe preliminar para el inspector Craok. Debería estar aquí esta tarde. Después de que el médico se marchó, la señorita Marple regresó al banco donde estaba la señora Grayson. La esposa del vicario se había recuperado algo de su compostura, aunque todavía parecía muy conmocionada. Mi querida señora Grayson, dijo la señorita Marple con suavidad, sentándose en el banco con un pequeño suspiro. Esto ha sido un terrible shock para ti. ¿Puedo sugerirte una taza de té? Siempre lo he encontrado notablemente reparador en circunstancias difíciles. La señora Grayson esbozó una débil sonrisa. Es usted muy amable, señorita Marple. Sí, quizás él te ayudaría, aunque no lo sé. Sé cómo debo contárselo a los sirvientes. Todo esto los tendrá fuera de sí, con curiosidad y alarma. En mi experiencia, observó la señorita Marple, es mucho mejor decirles la verdad inmediatamente. La especulación y el rumor son mucho peores que los hechos, por desagradables que puedan ser esos hechos. Regresaron a la casa, dejando al agente Perkins para vigilar la escena hasta que llegó el inspector. El vicario permaneció en el jardín, paseándose lentamente por los senderos, con las manos echadas a su espalda y expresión profundamente preocupada. En el salón de la vicaría, la señorita Marple aceptó una taza de té y observó cómo la señora Grayson gradualmente recuperaba el equilibrio. Era notable, reflexionó, lo resiliente que podía ser la gente cuando la necesidad lo exigía. La señora Grayson era claramente una mujer de considerable fuerza interior a pesar de su angustia actual. Todavía no puedo comprenderlo, dijo la señora Grayson, revolviendo su té con precisión mecánica. Un asesinato en nuestro jardín. ¿Quién era ese pobre hombre? ¿Y por qué alguien trajo su cuerpo aquí? Estas son las preguntas esenciales, dijo la señorita Marple, y sospecho que las respuestas demostrarán estar conectadas. Identidad y ubicación rara vez están desvinculadas de tales asuntos. ¿Has lidiado con este tipo de cosa antes? No, señora. El tono de Grayson era casi acusatorio. Leonard mencionó que habías estado involucrada en varios casos en tu propio pueblo.
Negocio desagradable, muy desagradable. Sí, dijo la señorita Marple. Pero, sin embargo, es necesario. La verdad tiene su manera de insistir en ser descubierta, por más profundamente que uno quiera enterrarla. Ella bebió un sorbo de té y miró por la ventana que daba al jardín. Los guantes la preocupaban. Eran demasiado deliberados. De alguna manera quedaron en la pared, donde estaban. Seguramente fueron colocados con prisa. Me recuerda un caso en Santa María, pensó, que involucraba un par de anteojos abandonados en el lugar más incriminatorio. Las gafas habían pertenecido al asesino, como resultó, aunque probarlo requirió considerable ingenio. Señora Grayson, dijo de repente. ¿Alguien más tiene acceso al jardín, además de usted y el vicario? Bueno, dijo la señora Grayson. Fielding, por supuesto. Va y viene con bastante libertad, revisando la iglesia y demás asuntos. Y hay un viejo, Tome Verced, que hace el trabajo pesado cuando a Leonard le molesta la espalda. Pero Tom ha estado enfermo estas últimas 2 semanas y no ha estado cerca del lugar. ¿Y el señor Farley, el archivista de la parroquia, lo hace? Supongo que sí, dijo la señora Grayson, sorprendida. Guarda algunos de los registros antiguos en un armario en la sacristía, y a veces corta el jardín por su camino de ida y vuelta a la vicaría. ¿Por qué preguntas? Ninguna razón en particular, señorita Marple, respondió ella. Solo deseo entender quién podría estar familiarizado con el diseño. Eso parece importante, ¿no crees? Quien movió el cuerpo sabía dónde colocarlo. Eso sugiere familiaridad con la ubicación. La señora Grayson dejó su taza con un pequeño ruido. ¿Está sugiriendo que alguien del pueblo lo hizo? ¿Esto? Alguien que conocemos. No estoy sugiriendo nada, dijo la señorita Marple suavemente. Simplemente observando. Pero sí, parece probable que quien sea responsable tenga alguna conexión con St. Cathartes. De lo contrario, ¿por qué elegir este jardín en particular? No era un pensamiento reconfortante, y el rostro de la señora Grayson reflejaba su angustia. Pero la señorita Marple había aprendido hacía mucho tiempo que el consuelo y la verdad no siempre son compatibles, y que en los casos de asesinato, la verdad debe tener precedencia sobre cualquier otra consideración. Se guardó en el bolsillo la espina que se había quitado del guante y terminó su té en silencio pensativo. A primera hora de la tarde, la noticia del asesinato se había extendido por el pueblo con la velocidad característica del chisme rural. La señorita Marple, caminando por la calle alta hacia la oficina de correos, observó los signos reveladores del escándalo en progreso. Mujeres agrupadas en los portales hablando en susurros urgentes, cortinas tensas en las ventanas y una atmósfera general de excitación reprimida mal disfrazada de preocupación. Ella había abandonado la vicaría poco después de la llegada del inspector Crauk. El inspector era un hombre de aspecto competente, de unos 40 años, a quien había conocido una vez antes en una fiesta en el jardín de Little Paddocks. Había escuchado sus observaciones sobre los zapatos y los guantes manchados de arcilla con atención cortés, aunque quedaba por ver qué medidas tomarían al respecto. Los hombres con autoridad, como la señorita Marple, a menudo preferían alcanzar conclusiones a través de sus propios métodos, incluso cuando esos métodos duplicaban lo que otros ya habían descubierto. La tienda del pueblo estaba en la esquina de la calle principal y el carril de la iglesia, sus ventanas con frentes arqueados que mostraban un revoltijo de productos que iban desde conservas, provisiones, hasta postales y bolas de lana. Fue presidida por la señora Pro, una mujer de mediana edad indeterminada, cuya principal ocupación en la vida era la recopilación y difusión de información sobre sus vecinos. La señorita Marple había conocido a muchas mujeres así. En St. María Mía, había una señora Arnold, que poseía cualidades similares, aunque la señora Arnold al menos había poseído la gracia salvadora de la discreción ocasional. La señora Pro, hasta donde la señorita Marple pudo determinar, no ejerció tal restricción. La campana sobre la puerta de la tienda sonó mientras la señorita Marple entraba. El interior estaba tenue después del brillo de la calle, y sus ojos tardaron un momento en adaptarse. La señora Pro estaba detrás del mostrador, entablando una conversación animada con otras 2 mujeres que la señorita Marple reconoció como la señora Bantry, de las cabañas cerca del Verde, y la señorita Ellis, la maestra de la escuela del pueblo.
Las tres mujeres se giraron cuando ella entró y hubo un momento incómodo de silencio antes de que la señora Pro se recuperara. Señorita Marple, qué terrible su presencia cuando el cuerpo fue descubierto. Tus nervios deben estar bastante rotos. Estoy perfectamente de los nervios. Gracias, respondió la señorita Marple. Aunque fue una escena realmente perturbadora. Me pregunto si me podría dar un cuarto de libra de té Darjeeling, señora Pro. La señora Pro se movió para traer el té, pero su atención permaneció fija en la señorita Marple. Dicen que es un asesinato. El pobre hombre fue asesinado en otro lugar y traído al jardín de la vicaría. Es cierto. Creo que es así. En conclusión general, respondió la señorita Marple. La evidencia ciertamente parece sugerirlo. La señora Vantry se inclinó hacia adelante, con los ojos brillantes de curiosidad. ¿Quién era él? Nadie parece saberlo. El agente dice que sus bolsillos estaban vacíos excepto por algunos papeles. Entiendo que su identidad aún no se ha establecido, dijo la señorita Marple con cuidado. No tenía intención de discutir el documento doblado que el doctor Haddock había mencionado, o el fragmento de papel apretado en la mano del muerto. Tales detalles tienen una forma de volverse distorsionados en el relato. La señorita Ellis, una mujer sensata de unos 30 años, que había enseñado a 3 generaciones de aldeanos, habló con más moderación. Es muy inquietante. Uno no espera que tales cosas pasen en un lugar como este. El vicario y su esposa deben estar devastados. La señora Grayson, naturalmente, estaba angustiada. La señorita Marple estuvo de acuerdo, aunque estaba soportando la situación con considerable fortaleza. La señora Pro midió el té con manos que temblaban ligeramente con emoción. Le dije al señor Pro esta mañana. Algo terrible ha sucedido en la vicaría. Pude sentirlo en los huesos. Uno desarrolla un sentido de estas cosas. La señorita Marple, que dudaba en privado que la señora Pro hubiera sentido algo más allá de la rigidez matutina habitual, notó el sonido evasivo. Lo extraño es, continuó la señora Pro, envolviendo el té en papel marrón con innecesaria deliberación, que vi a alguien dirigiéndose hacia la vicaría anoche. Muy tarde. Debe haber sido muy tarde, porque estaba cerrando la tienda. Había estado haciendo las cuentas, ya ves, y perdí la noción del tiempo. La atención de la señorita Marple se agudizó, aunque mantuvo su expresión cortésmente más interesada que ansiosa. Eso es curioso. ¿Reconociste quién era? La señora Pro abrió la boca. Entonces pareció reconsiderarlo. Bueno, fue bastante oscuro, ¿entiendes? Y yo solo lo vislumbré. Pero era alguien que realmente no debería haber estado allí, dijo y se detuvo abruptamente, como si de repente se diera cuenta de que había dicho más de lo que debía. Un rubor se extendió por su cara ancha. ¿No debería haber sido qué, señora Pro? Preguntó suavemente la señorita Marple. Oh, no sé lo que estoy diciendo. A veces la lengua se me escapa. Probablemente no fue nada. Alguien tomando un atajo, probablemente, dijo. Pero sus ojos se alejaron de la señorita Marple y sus manos jugueteaban con la cuerda mientras ataba el paquete de té. La señorita Marple había visto esa combinación particular de emoción y miedo antes. La señora Pro sabía algo, o creía saberlo, y estaba dividida entre el deseo de compartir la información y el miedo a involucrarse en algo desagradable. La señora Vantry, percibiendo la incomodidad, cambió de tema. Escuché que la señorita Marple encontró un par de guantes en el muro del jardín. Es cierto. Perfectamente cierto, confirmó la señorita Marple. Bastante bien. Guantes también. No del tipo que uno esperaría encontrar abandonado. ¿Tenían iniciales? Preguntó la señorita Ellis. Alguien mencionó iniciales, dijo la señorita Marple, dudando. Las iniciales JF presumiblemente son un asunto de registro ahora, y pronto se convertirán en conocimiento común. ¿Lo hicieron? Sí. JF estaba bordado dentro del guante derecho. La señora Pro levantó la cabeza de golpe. JF. ¿Estás segura? Estoy completamente segura. ¿Conoces a alguien con esas iniciales? Pero la señora Pro ya se había retirado tras un muro de discreción. Hay varias personas en el pueblo con esas iniciales. No es una combinación poco común. Señor Farley, dijo la señora Vantry pensativamente, el archivista. Su nombre es John, ¿no? ¿O es Jaime? John, confirmó la señorita Ellis.
John Farley ha vivido en el pueblo durante años, aunque es un tipo de hombre muy reservado. Es extraño. La señora Pro se ocupó con latas reorganizadas en el estante detrás del mostrador. Eso será un chelín y 3 peniques, señorita Marple. La señorita Marple contó la moneda lentamente, su mente trabajando. La repentina reticencia de la señora Pro fue instructiva. Había estado a punto de identificar a la persona que había visto dirigiéndose hacia la vicaría, y la mención de las iniciales la había afectado claramente. La conexión parecía obvia, pero la señora Pro ahora guardaba un silencio decidido sobre el asunto. Me pregunto, dijo la señorita Marple conversacionalmente, si el señor Farley podría haber dejado caer los guantes. ¿Los suele usar? No podría decirlo, respondió la señora Pro, su voz tensa. No tengo por costumbre observar lo que la gente usa en sus manos. Esto era tan palpablemente falso. La señora Pro tenía por costumbre observar todo. La señorita Marple sonrió débilmente. Por supuesto. Estoy segura de que el inspector lo arreglará todo. Estas investigaciones oficiales siempre son minuciosas. Ella recogió su paquete y se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo cuando se le ocurrió una idea de último momento. Señora Pro, esta persona que vio anoche rumbo a la vicaría. ¿A qué hora habría sido eso? La cara de la señora Pro se puso bastante pálida. Te lo dije. No lo recuerdo bien. Era tarde. Quizás medianoche o cerca de ahí. Pero estoy segura de que no tiene nada que ver con lo que sucedió. La gente camina por el pueblo de noche todo el tiempo. A medianoche, dijo la señorita Marple, su tono suave y escéptico. Eso parece bastante tarde para un paseo casual. Bueno, quizás no sea exactamente medianoche. Quizás me haya equivocado de hora. La señorita Ellis y la señora Vantry estaban observando este intercambio con interés manifiesto. La señorita Marple podía ver que la señora Pro estaba muy consciente de su atención y luchaba entre su natural inclinación al chisme y un impulso hacia el silencio. Si lo recuerdas más claramente, dijo la señorita Marple, estoy segura de que el inspector Craok lo agradecería. Estos detalles pueden ser muy importantes para establecer una línea de tiempo. Ella se fue antes de que la señora Pro pudiera responder y dio un paso adelante a la calle iluminada por el sol con expresión pensativa. La conversación había sido esclarecedora de varias maneras. La señora Pro había visto a alguien. Eso era todo. Estaba claro. Alguien a quien reconoció. Alguien que se dirigía hacia la vicaría aproximadamente a la hora que el doctor Haddock estimó que ocurrió el asesinato. Y la mención de las iniciales JF la había asustado y la había hecho callar. La conclusión parecía inevitable. La señora Pro había visto a John Farley, el archivista parroquial, dirigiéndose hacia la vicaría anoche tarde. Y, lo que sea que la señora Pro sabía o sospechaba, ahora se resistía a compartirlo con cualquiera, incluso para satisfacer su considerable apetito por el chisme. La señorita Marple caminó lentamente hacia la iglesia, su mente dando vueltas a la evidencia, los guantes con sus iniciales bordadas, la espina atrapada en el cuero, y la oración inacabada de la señora Pro. Formaron un patrón, aunque aún no tenemos una imagen completa. En Santa María Yo, había habido un caso que involucraba a una mujer que había dejado de hablar a mitad de la frase exactamente de la misma manera. Su silencio había sido más revelador que cualquier declaración que pudiera haber hecho. La pregunta ahora era qué hacer con esta información. El inspector Craop necesitaría saberlo con certeza, pero la señorita Marple había aprendido que el tiempo era importante en tales asuntos. Revelar demasiado pronto, y la gente se retiraba a posiciones defensivas. Mejor reunir más evidencia para comprender el alcance completo de lo que había pasado, antes de forzar la mano de cualquiera. Se detuvo ante la puerta del Ligate, mirando hacia la torre cuadrada de la iglesia de San Cuspet. En algún lugar de este pueblo tranquilo, alguien había cometido un asesinato. Alguien había matado a un extraño y se había tomado muchas molestias para colocar el cuerpo en el jardín del vicario. Y esa persona, la señorita Marple estaba ahora bastante segura, era John Farley. Pero la certeza y la prueba eran cosas completamente diferentes. Necesitaría aprender más sobre el señor Farley, sobre su conexión con la vicaría, y sobre qué pudo haberlo impulsado a matar. Las respuestas, sospechaba, estaban en algún lugar de los registros parroquiales que él guardaba con tanto cuidado. La verdad, reflexionó,
Tenía una forma de esconderse en los lugares más obvios. La señorita Marple encontró la oficina de correos desierta, excepto por la señorita Beaterbe, la directora de correos, que estaba clasificando cartas en los distintos casilleros que bordeaban la pared detrás del mostrador. La señorita Beaterbe era una mujer delgada y ansiosa, de unos 40 años, que abordaba sus deberes con la seriedad de alguien que protegiera secretos de Estado, en lugar de gestionar correspondencia de un pueblo. Ella levantó la vista cuando entró la señorita Marple, su expresión una mezcla de curiosidad y preocupación. Señorita Marple, qué terrible asunto en la vicaría. Todo el pueblo habla de ello. Sí, me imagino que sí, respondió la señorita Marple. La vida de pueblo se presta a discusión, ¿no? Me pregunto si podría tener un libro de sellos, señorita Beaterbe. La encargada de correos produjo los sellos con eficiencia automática, pero su mente estaba claramente en otra parte. Dicen que el hombre fue asesinado, que ya fue traído muerto al jardín de la vicaría. ¿Es eso cierto? Parece que es así, dijo la señorita Marple, aunque estoy segura de que el inspector determinará todos los hechos a su debido tiempo. La señorita Beaterbe se inclinó hacia adelante de manera confidencial. Lo extraño es que hubo un hombre aquí ayer. Un extraño. Pasó bastante tiempo vagando por el pueblo haciendo preguntas. La atención de la señorita Marple se agudizó, aunque su expresión permaneció cortés. ¿Qué tipo de preguntas? Eso es lo extraño. Seguía pidiendo indicaciones para encontrar al hombre que cuida los registros de la iglesia. No al vicario, fíjese, sino específicamente a la persona que lleva los registros. Le dije que sería el señor Farley, el archivero, y lo dirigí a la cabaña del señor Farley en Church Lane. ¿Puede describir a este hombre?, preguntó la señorita Marple. La señorita Beaterbe frunció el ceño, concentrándose. Tenía quizás 50 años, diría yo. No iba bien vestido. Su abrigo estaba raído, aunque limpio. Tenía un rostro curtido, manos de trabajador. Parecía. Hizo una pausa buscando la palabra. Determinado. Sí, eso es. Determinado y bastante enojado por algo. La señorita Marple sintió una punzada de reconocimiento. La descripción coincidía casi exactamente con la del hombre muerto en el jardín de la vicaría. ¿Por qué quería encontrar al señor Farley? ¿Dijo por qué lo buscaba? No, pero tuve la impresión de que era urgente. Preguntó a varias personas por indicaciones. La señora Ventry lo vio cerca del verde, y el hijo del panadero dijo que también le preguntó. ¿Y esto fue ayer? Sí, ayer por la tarde, alrededor de las 3. Lo recuerdo porque el correo de Londres acababa de llegar. La señorita Marple pagó sus sellos con gran consideración. La imagen se volvía más clara, pero muchos detalles permanecían oscuros. Un extraño llega al pueblo preguntando urgentemente por el archivero parroquial. Esa misma noche, el extraño aparece muerto y su cuerpo es trasladado al jardín de la vicaría. La conexión parecía obvia. El motivo, no tanto. Señorita Beaterbe, ¿notó si el extraño llevaba algo? Papeles quizá. O una bolsa. Ahora que lo menciona. Sí. Tenía una cartera de cuero, bastante desgastada. Mantenía una mano en ella, como si contuviera algo valioso. ¡Qué interesante! Gracias, señorita Beaterbe. Ha sido muy útil. La señorita Marple dejó la oficina de correos y avanzó lentamente por Church Lane. Las cabañas eran antiguas y pintorescas, sus jardines brillando con flores de principios de verano. Ella sabía cuál pertenecía a John Farley, una vivienda ordenada y aislada al final del camino, detrás de un seto bien cuidado. Había conocido al señor Farley solo una vez, meses antes, en una reunión de la iglesia, reservado, corpulento, de finales de los 50, con la apariencia polvorienta de alguien que vivía entre papeles. Cortés, pero distante. Al acercarse, notó el coche del inspector Craok aparcado. Él emergió con el agente Perkins. «Señorita Marple», dijo. «¿Tomando un paseo constitucional?» «En cierto modo», respondió. «Estuve pensando. ¿Ha estado hablando con el señor Farley?» El inspector mantuvo expresión neutral. «Consultas rutinarias. El señor Farley ha sido cooperativo. Entiendo que tuvo una visita ayer», dijo ella. Un extraño preguntando por los registros parroquiales. Los ojos de Crow brillaron. «Está bien informada». «Sí.
Farley lo confirmó. El hombre buscaba entradas antiguas del registro, nacimientos y muertes de hace décadas. Farley dice que le mostró los volúmenes, pero el hombre se enfadó al no encontrar lo que buscaba. Se fue furioso, amenazando con volver con pruebas de la falsificación del padre. Esas fueron sus palabras exactas. La señorita Marple asintió. El señor Farley, su padre fue el archivista anterior, ¿no? Y murió hace unos 15 años. Correcto, dijo el inspector. El cuerpo ha sido identificado, por cierto. Papeles en su bolsillo nos dieron su nombre. Thomas Garton, de Milchester. Posiblemente relacionado con ese Elias Garton que mencionó Farley. Y el documento que sostenía. El inspector bajó la voz. Una copia de un certificado de nacimiento de 1895, de la parroquia de San Catar. Alterado. Trabajo amateur, fácil de detectar. Muy sugerente, murmuró la señorita Marple. ¿Una disputa de herencia? Exacto. Dos familias, reclamando una propiedad. Todo dependía de que Gemelo nació primero. Si la entrada fue falsificada, la herencia sería inválida. Así es. Farley niega todo. Dice que si alguien alteró los registros, debió ser su padre. Pero el extraño, Thomas Garton, creía lo contrario. Así parece. Spectre miró hacia atrás en la cabaña. El señor Furu Farley afirma que estuvo solo en casa toda la noche. Es soltero. Vive solo. No hay nadie para confirmar su paradero. ¿Y los guantes encontrados en el muro del jardín? Preguntó la señorita Marple con delicadeza. Con las iniciales JF, suspiró el inspector. Él admite que son suyos. Dice que los perdió hace varios días, aunque no puede decir exactamente cuándo o dónde. No es mucho de una coartada, señorita Marple. No, asintió ella. Aunque me pregunto si no lo es. Hizo una pausa, su mirada distante. En Santa María había habido un caso que involucraba a un hombre que había sido cuidadosamente incriminado para un crimen que no cometió. La evidencia había sido casi demasiado perfecta, demasiado obvia, y al final el verdadero culpable había sido alguien completamente diferente, alguien que contó con que todos llegaran a la conclusión obvia. ¿Te preguntas qué, señorita Marple?, dijo el inspector. Yo me pregunto si el señor Farley es tan culpable como lo sugiere la evidencia. Es todo bastante conveniente, ¿no? Los guantes quedaron exactamente donde serían encontrados, la conexión con los registros parroquiales, la confrontación airada. Casi como si alguien quisiera que llegáramos a una conclusión particular. El inspector Craok frunció el ceño. ¿Crees que están incriminando a Farley? Creo, dijo la señorita Marple con cuidado, que vale la pena considerar todas las posibilidades antes de decidirse por la más obvia, aunque puede que esté totalmente equivocada. Las ancianas somos propensas a ver complicaciones donde no las hay. Su tono era de disculpa, pero sus ojos eran astutos y seguros. El inspector sonrió ligeramente. He aprendido a no descartar sus observaciones, señorita Marple. Ha tenido razón demasiadas veces. Muy bien, mantendré la mente abierta. Pero la evidencia contra Farley es sustancial, y no podemos ignorarla. Por supuesto que no, asintió la señorita Marple. La prueba debe ser tomada en cuenta, pero también la naturaleza humana. Y en mi experiencia, los asesinos rara vez son tan descuidados como el señor Farley parece haber estado. Se despidió y continuó por el camino, su mente dando vueltas a la nueva información. Thomas Garton había llegado al pueblo buscando pruebas de un viejo fraude. Había confrontado a John Farley, acusando al difunto padre del archivista de falsificación. Esa misma noche, Garton fue asesinado en la vieja cantera, un lugar donde se sabía que el señor Farley frecuentaba para la observación de aves, y su cuerpo fue trasladado al jardín de la vicaría. El caso contra Farley parecía claro. Sin embargo, había algo que inquietaba a la señorita Marple. Los guantes, por ejemplo. ¿Un hombre que comete un asesinato realmente pierde sus guantes en la escena y no regresa por ellos? ¿Y si Farley hubiera matado a Garton en la cantera? ¿Por qué mover el cuerpo a la vicaría? No servía para nada, excepto para llamar la atención sobre el crimen y sobre los registros de la iglesia que estaban en el corazón de la disputa. A menos que, por supuesto, alguien quisiera precisamente atraer la atención hacia esos registros, alguien que tenía una razón para implicar a Farley en el asesinato. La señorita Marple siguió caminando,
su bastón golpeando rítmicamente el pavimento. La verdad estaba allí. Ella estaba segura. Pero como un rompecabezas con piezas aún faltantes, la imagen completa permanecía tentadora, fuera de su alcance. Necesitaría aprender más sobre ese Elias Garton y el antiguo escándalo que había llevado a su sobrino a un final tan violento. Pasó el resto de la tarde en tranquila contemplación en su alojamiento en la casa de huéspedes de la señora Petton, en la calle principal. Era un arreglo cómodo que le permitía observar la vida diaria de Santa Cátaros desde un punto estratégico. Desde la ventana podía ver gran parte de las idas y venidas del pueblo, y la señora Petton era una fuente útil de historia local, perteneciente a una familia que había vivido allí por generaciones. Mientras tomaban el té, la señorita Marple guió suavemente la conversación hacia Elias Garton. «Elias Garton», repitió la señora Pemberton. Ese es un nombre que no escuchaba desde hace años. Abandonó el pueblo en desgracia, hará unos 30 años. Hubo un escándalo terrible con los registros de la iglesia. Acusó al viejo señor Farley, el padre del actual señor Farley, de falsificar entradas del registro parroquial. ¿Y había algo de cierto en esa acusación?, preguntó la señorita Marple. La señora Petherton vaciló. Bueno, eso nunca se estableció del todo. El señor Farley era un hombre respetable. Negó todo, por supuesto, y el vicario de entonces lo respaldó. Pero Elías fue expulsado del pueblo. Decían que causaba problemas, que hacía acusaciones falsas. ¿Usted cree que podría haber habido algo de verdad? No podría decirlo. Pero mi difunto esposo siempre decía que donde hay humo, hay fuego. Y Elías era muy específico. Dijo que había visto al señor Farley alterar una entrada de nacimiento una noche en la sacristía. Algo sobre gemelos. ¿Y cuál nació primero? Tenía que ver con la herencia Thornbury. Ya sabe, la vieja mansión más allá de la vía del tren. Esa era la propiedad en cuestión. La señorita Marple archivó la información cuidadosamente. Una disputa de herencia que se extendía 30 años era motivo más que suficiente para un asesinato, especialmente si nueva evidencia amenazaba con cambiar el orden establecido. A la mañana siguiente, salió de nuevo hacia la cabaña del señor Farley. El día estaba nublado, con nubes pesadas que prometían lluvia. El jardín estaba impecablemente cuidado, con una estación de alimentación de aves cerca de la valla. Varios pares de botas alineados junto a la puerta demostraban la afición del señor Farley por la observación de aves. Ella había planeado su visita con cuidado. El inspector Craock había vuelto a la comisaría del condado y el señor Farley estaría en la iglesia revisando los registros parroquiales. La cabaña estaría vacía. La señorita Marple no era partidaria del engaño, pero había aprendido que la verdad a veces exige cierta flexibilidad. La señorita Marple inhaló profundamente, dejando que el tenue olor a harina, té y humedad se mezclara en un murmullo casi invisible mientras su mente hilaba cada detalle con esa precisión silenciosa que solo aparece cuando la verdad comienza a revelarse por sí sola. Comprendió que si Briggs se había permitido ocupar la mesa del fondo, encender una vela, servirse algo de comer y acomodarse en la oscuridad como si el lugar le perteneciera, no era porque hubiera entrado a toda prisa ni porque buscara una salida rápida, sino porque había regresado con el tiempo suficiente para instalarse, para observar, para esperar, para saborear la sensación de control que creía tener sobre cada rincón de aquella panadería dormida. Nadie, absolutamente nadie, se sienta a solas con una vela parpadeante si no planea convertir la noche en su aliada, si no pretende que el silencio mismo respire a su favor. Y cuando movió la vela, dejando que la cera goteada formara una línea recta hacia el borde de la mesa, lo hizo porque en algún momento se había puesto de pie, quizá al oír los pasos inseguros de la señora Fenwick, quizá porque deseaba que ella lo viera exactamente allí, recortado contra la penumbra, una sombra elevada por la llama, construida para intimidar, calculada para sembrar un miedo que no necesita palabras. La señorita Marple, con esa nitidez punzante que solo surge cuando una imagen encaja a la perfección, imaginó a la señora Fenwick entrando, creyéndose sola, sintiendo primero el movimiento sutil del aire, luego la vibración casi imperceptible de la cortina, y finalmente detectando la silueta inmóvil de un hombre sentado precisamente donde la oscuridad lo hacía parecer menos humano y más espectro, una figura que había regresado no por accidente, sino guiada por un propósito fermentado durante años.
y mientras la acera marcaba un trayecto silencioso entre la mesa del fondo y el mostrador, como si señalara un tiempo detenido, la habitación misma parecía contener la respiración, recordando la tensión suspendida que aún se aferraba a cada pared. Con cada huella, cada rastro de harina, cada sombra desplazada, la responsabilidad de Briggs se volvía más pesada, más inevitable, más unánime. Pero lo que realmente perturbó a la señorita Marple no fue la evidencia física, sino la forma de miedo que la señora Fenwick llevaba sobre los hombros, un miedo cultivado con paciencia, alimentado con recuerdos rotos y finalmente liberado en una noche destinada a un único desenlace. Rowan Briggs no había vuelto a matar con las manos, sino con su presencia, con la intención afilada, con un terror meticulosamente construido para convertirse en arma. Y mientras la lluvia volvía a azotar los cristales como si intentara borrar la escena, la señorita Marple sintió que estaba a un solo detalle, pequeño, definitivo, indiscutible, de desenredar el propósito oculto detrás de cada paso del asesino en aquella noche silenciosa y revelar, por fin, la verdad que él creía imposible de rastrear. Mientras tanto, decidió regresar a la tienda del pueblo, avanzando bajo la lluvia fina mientras su intuición apretaba cada pensamiento como un nudo que busca soltarse, pues sabía que la verdad estaba a punto de emerger del silencio más temeroso. Rechazó amablemente la compañía del inspector porque, como bien sabía, las mujeres de cierta edad hablan con mayor libertad cuando no hay figuras de autoridad presentes. Y así, con la determinación tranquila que la caracterizaba, Miss Marple cruzó la iglesia y tomó el sendero hacia la calle principal, su mente ensamblando las últimas piezas del rompecabezas, el registro falsificado, la nota oculta en el himnario, la confrontación entre Gardner y Farley de la que Fielding no podía no haber oído, todo apuntando a un hombre desesperado por proteger una fortuna familiar construida sobre una mentira. Sin embargo, aún faltaba una declaración crucial, lo que la señora Pro había visto esa noche, sobre todo, porque estaba tan aterrorizada de mencionarlo. Al entrar, la tienda permanecía vacía excepto por el leve movimiento en la trastienda. La campana tintineó y la encargada apareció con una cautela evidente, a lo que Miss Marple, sin siquiera mirar los estantes, exigió la verdad con voz suave pero implacable. Las manos de la comerciante se retorcieron nerviosas mientras admitía haber visto a alguien dirigirse a la vicaría después de medianoche cargando algo pesado, una figura que reconoció sin duda alguna como Horus Fielding, con su andar recto y su abrigo azul empapado por la lluvia, y también lo vio regresar media hora después, agitado, sin aquello que llevaba antes. La mujer confesó que cayó por miedo, porque Fielding era un hombre poderoso en el pueblo, pero Miss Marple le recordó que el silencio la convertía en cómplice de una injusticia que podía condenar a un inocente. Justo cuando la comerciante, temblando, estaba por reunir valor para hablar, la campana de la puerta sonó de manera abrupta y Fielding mismo apareció, empapado, la mirada dura, interceptando la salida como un depredador acorralando a su presa, insinuando amenazas veladas, mientras Miss Marple mantenía la serenidad de quien ya ha visto demasiada oscuridad en el corazón humano. Ella lo enfrentó directamente, explicando cómo sabía de la falsificación de la herencia Thornbury, como su esposa, descendiente del gemelo beneficiado, había heredado una propiedad que legalmente no le correspondía, y como Thomas Garton llegó con pruebas documentales que podían destruir el prestigio de la familia. Aquello llevó a Fielding a confesar, con furia contenida, que había acudido a la cantera para comprar su silencio y que, al ser rechazado, lo golpeó con una piedra en un arrebato que ahora llamaba accidente. Miss Marple continuó, imperturbable, deduciendo en voz alta cómo movió el cuerpo. Robó los guantes de Farley para incriminarlo y entró por la ventana de la vicaría dejando fibras de su abrigo en las espinas mientras preparaba la escena perfecta. La situación estalló cuando Fielding, acorralado por la claridad de sus deducciones, sacó un cuchillo con manos temblorosas. Pero ella, con calma mortal, anunció que ya había enviado una nota al inspector Crabb detallándolo todo, una mentira estratégica que lo hizo dudar el tiempo suficiente para que, en ese mismo instante, la puerta se abriera y el inspector junto al agente Perkins entraran bajo la fuerza de la ley. Fielding se desplomó y se lo llevaron entre sollozos, mientras Miss Marple observaba en silencio, sabiendo que la verdad, como siempre, había encontrado su camino. Al día siguiente, bajo la luz clara que bañaba la vicaría,
El inspector reunió a los implicados y reconstruyó los hechos con precisión. La llegada de Garton en busca de justicia, las notas heredadas de su tío que probaban la falsificación, el encuentro en la cantera donde Fielding vio confirmada la verdad y eligió el camino de la violencia, la maniobra fría para incriminar a Farley, el silencio aterrorizado de la señora Pro y la secuencia de errores que, unidos a la mirada aguda de Miss Marple, terminaron derrumbando una mentira tejida durante 30 años. Y así, mientras el inspector agradecía públicamente su perspicacia y el señor Farley expresaba la gratitud de un hombre que estuvo a un suspiro de perderlo todo, Miss Marple solo murmuró que la verdad casi siempre salva, aunque rara vez de la manera esperada, porque al final, incluso las sombras más antiguas ceden ante una mente paciente y un corazón decidido a no permitir que la injusticia siga respirando en silencio.